Diaria, palabra infalible. Desde el Auditorium de Iglesia de Cristo de Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala. Yo oí los mensajes, la verdad que lindo. Estaba viendo al apóstol Juan, al apóstol Sergio, y básicamente el tiempo es delicado y la necesidad de la santidad. Sin embargo, yo me voy a ir un poco a tierra a nivel humano. Así que oramos. Amado Padre, doy gracias a ti por tu bondad, tu misericordia para con nosotros. Ruego que nos conceda, Señor, que la palabra venga a enriquecernos y que venga, Señor, a encontrar acomodo en nuestro corazón. Te doy gracias con todo mi corazón, Señor, por este privilegio. Dame la habilidad para poder trasladar la palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Pues doy gracias a nuestro apóstol, al Señor, por este privilegio. Voy a empezar con un texto. Y de ahí pues vamos a ir desarrollando como el Señor me va ayudando. Dice 2 de Crónicas 4:19, así hizo Salomón los vasos para la casa de Dios, el altar de oro, las mesas, las cuales se ponían los panes. Está hablando del tabernáculo. Asimismo el candelabro o el candelero con sus lámparas de oro puro para que las encendieran delante del oratorio conforme a la costumbre. Y las flores, habla acá y utiliza la palabra peraj cuando habla de los renuevos, pero un detalle ahí, habla renuevo, flor y fruto. Renuevo, flor y fruto. Y luego dice las lamparillas y las despabiladeras, es decir, las tenazas, y las hicieron de oro perfecto. Me interesa la palabra perfecto. Oro perfecto. Todo lo que había ahí en los utensilios, y aquí utiliza una palabra en cuanto a perfección, completar totalmente, o de un carácter finísimo. Habla de pureza, habla de un estado sin impurezas. Ahora, sigue diciendo acá, está hablando el candelabro, está diciendo acá en cuanto a esto, y dice Éxodo 25:32, la versión Prat, está diciendo otra vez del candelabro, y está diciendo, habrá 6 brazos saliendo de los 2 costados, 3 brazos del candelabro de un lado y 3 brazos del candelabro del otro lado de él, y tendrá cada brazo una serie de 3. Es decir, que está hablando de renuevo, flor y fruto. Y era una serie de 3, es decir, que cada brazo tenía 3, es decir, por brazo del candelabro, es decir, número 9. Ahora, sigue diciendo ahí, el verso 34, más el tronco del candelabro tenía una serie de 4. Entonces era 9, es decir, que tendríamos en total series de 4, 3, es decir, serían 12. Pero el punto tan interesante era que el oro del candelabro era perfecto, purísimo. Y tras de él estaban las lámparas, las 7 lumbreras que encerraban el candelabro. Ahora, básicamente esto me da lugar a poder tratar de ver la visión del tiempo de gloria, el tiempo mejor. Es decir, que la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces básicamente está diciendo que tiene cada brazo 3. Tiene renuevo, flor y fruto, es decir, el fruto de almendro. Entonces está diciendo básicamente más el tronco, es 9 más 12 y da número 39, y el número 39 son los libros del Antiguo Testamento. Y luego venía ahí y empieza a decir que del otro lado otra serie, 9, y eso da un total de 27, que son los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero habla ahí de que era con oro perfecto. Tras de eso está diciendo que habían lámparas, la luz, pero las lámparas estaban recibiendo un aceite
que no era aceite normal, no, que era un aceite aéreo. Es decir, que estaba siendo sostenido con una unción que no era fabricada humanamente. Entonces está hablando de 7, y 7 es perfección, y está hablando otra vez de que era oro purísimo, está hablando que era perfección. Entonces básicamente esto me da ver de lo que le quiero hablar. Fíjese, le quiero hablar la perfección progresiva de los renuevos. Es decir, Dios pide perfección. Y estudiando, poniéndole el foco a esto, me encontré con cosas muy interesantes, porque estando allá en los estudios del Pastores de Honduras, oí hablar a nuestro apóstol Sergio sobre la perfección. Y hoy en la mañana, dentro del mensaje que estaba trasladando, dijo que nos preocupáramos en la perfección. Y el Señor pidió perfección. Ahora, nos toca que ver que hay alrededor de 24 variantes entre hebreo y griego de lo que es perfección. Entonces, ya que tenemos una idea, vamos a ser perfeccionados por la palabra. Le da ese aplauso fuerte, es decir, que la palabra del Señor nos va a llevar para que seamos hombres que estemos preparados para toda buena obra. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, no sé si voy a enseñar a predicar, no sé qué voy a hacer, pero más de algo voy a hacer, así que usted tome sus notas. Entonces, pero resulta que cuando hablamos de perfección, encontramos a Satanás, el querubín, antes de que cayera. Y está diciendo acá, hijo de hombre, entona este canto fúnebre. Entonces no era canto de alegría, era canto de alguien que había muerto. Y muerte es separación. Entonces está diciendo, para el rey de Tiro, dale este mensaje de parte del Señor soberano: tú eras modelo o sello de la perfección. Está hablando de él como criatura. Y luego está diciendo acá, utiliza la palabra 8508, y luego dice, lleno de sabiduría, tenía perfección, lleno de sabiduría y exquisita belleza. En el Edén del huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y vemos de que tiene 10 tipos de piedras, incluyendo oro, que habla de perfección. Ahora, está diciendo ahí, verso 14, tú querubín grande protector, yo te puse en el lugar santo, el monte de Dios, ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, eras perfecto en todos tus caminos. Habla perfección en su conducta. Ahora, definitivamente nosotros vamos rumbo al monte de Dios. Y dice que el monte de Sión es la ciudad del gran rey y es donde están los espíritus hechos perfectos. Ahora, cuando a veces me llegaba el pensamiento de perfección, pensaba yo, eso es imposible. Sin embargo, viéndolo bíblicamente, resulta que Dios la pide. Mire, si usted tiene ministerio, Dios se lo dio. Si usted tiene dones, Dios se lo dio. Si tiene talento, Dios se lo dio. Es decir, tiene virtudes, Dios se lo dio. Es decir, que toda buena dádiva, don perfecto, viene de Dios. No lo dieron. Pero viene Dios y te pide lo humano. Es decir, Dios nos perdona. Estábamos punto cero. De ahí menos, pecados, nos perdona la sangre, nos pone en el punto cero y nos empieza, toca que caminar, a caminar, ahí va sumando, pero ahí ya es tu estilo de vida. Dios no te va a pedir, no nos va a pedir nada que no podamos alcanzar. Es decir, que no nos da mayor medida de la que podemos dar. Pero aquí se pone muy interesante porque cuando hablamos de estas palabras, perfección está hablando de la palabra tognit, que es una medida, un diseño, era un ejemplo. Y a nosotros nos toca que ser ejemplo en palabra y conducta. Luego dice acá, relacionando de lo que interpreta esta palabra, ejemplo en carácter. Pregúntale que está a tu lado, ¿y cómo está su carácter? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, a calidad? Bueno, ahí se pone interesante. Eras diseño, es decir, era un modelo, era un prototipo de lo que había que hacerse. Y le está diciendo ahí, la perfección también habla de integridad.
empieza a hablar de cosas que se pueden alcanzar humanamente. Está hablando de integridad, de verdad, de ser recto. Y luego viene, dice, sin tacha y sin mancha. Y Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Sí o no? Entonces está pidiendo algo en nosotros que sí podemos dar. Es decir, las manchas, ¿quiénes se manchan? Son los viejos. Reprendo, dice usted, pero aunque diga así, se va a poner viejo. Y le van a salir manchas. Y le van a salir arrugas. Entonces básicamente está hablando, despojémonos del viejo hombre. Habla de la naturaleza antigua. Y vivamos como el nuevo hombre. Ahora está hablando de sin mancha, sin mancha, irreprochable, que sea relacionado con una gente bondadosa, una persona moral. Habla que no tenga culpa, que no tenga pecado, que no tenga defecto, que sea verdadero, que sea genuino. Y nos toca a nosotros ser genuinos, hijos de Dios. Le da ese aplauso fuerte. Eso hablaba de lo que había allá. Entonces, cuando hablamos de estos renuevos se pone interesante, porque básicamente Dios, cuando te está pidiendo perfección, te está pidiendo algo que sí puedes alcanzar. Algo que sí podemos alcanzar. Dice que Él es el Cordero perfecto. Vea, dice ahí, dice Éxodo 12:5, el cordero será macho sin defecto de 1 año, lo apartaréis de entre las ovejas, entre las cabras. Pero era sin defecto. Es decir, que cuando se habla del cordero, la perfección esta habla de integridad, habla de tener verdad. Nos toca que ceñirnos a la verdad. Amén. Diga amén o diga ay. Mire, dice ahí, verdad, que sea irreprochable, inocente. Es decir, habla de una persona bondadosa, habla de una persona correcta, alguien que no tenga culpa. Pero mire, aquí se pone interesante, porque básicamente cuando te está diciendo perfección, te está hablando de características, cualidades en un carácter que a Dios le agrada. Eso es lo que está diciendo. Entonces, yo cuando veía la perfección decía, no se puede. Pero ahora me toca que decir como los paisanos mexicanos, sí se puede. Amén. Y en Cristo todo lo podemos. Le da ese aplauso sonoro a Él. En Cristo todo lo podemos. Ahora, yo le digo, hay gente que es la gente del mañana, porque todo lo deja para mañana. Pero ¿sabe usted que perfección es completar lo que uno empieza? Es decir, está diciendo, así terminó toda obra Salomón. ¡Ay, Señor! Mire, así terminó toda obra. Pero dice, hizo la casa de Jehová, trabajando en el tabernáculo, en la casa de Dios, y lo hizo traer las cosas que su padre David había consagrado. Y utilizó plata, oro, todos los utensilios y tesoros, pero utiliza la palabra terminar y utiliza la palabra shalom, que habla de seguridad de cumplir. Bueno, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Entonces nosotros tenemos que ser hombres que cumplimos lo que decimos. Y si más somos siervos, que seamos personas que procuran hacer lo que dice que se va a hacer. Amén. Muy bien, como usted es cordero, diga amén. Muy bien. Entonces, está diciendo Génesis 17:1, mire, cuando Abraham tenía 99 años, ¿cuántos tiene usted? El Señor se le apareció y le dijo, yo soy Dios, al Padre nuestro, al Padre de la fe. Y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Y ya estaba un poco chocho, estaba un poco viejo. Pero le están diciendo que Dios quiere que camine y sea perfecto. Y le está utilizando la palabra, mira Abraham, te toca que ser un hombre íntegro. Te toca que ser un hombre que camina en la verdad. Te toca que ser recto. Te toca que no tener mancha. Que seas irreprochable. Irreprochable es decir, que no haya pecado. El padre Abraham. Ahora, resulta que cuando yo veo esto, lo veo en muchos lugares de la Escritura y dice Génesis, estas son las generaciones de Noé. Era varón justo, perfecto, en sus generaciones caminó con Noé. Dios caminó con Noé, perfección.
Y aquí utiliza la palabra tamim, que es otra vez integridad. Noé era una persona íntegra, era una persona bondadosa, era una persona en un estado sin culpa, sin pecado. Por eso había necesidad de altar. Ahora, voy a correr rápido porque tengo varios puntos que quiero tocar en cuanto a esto. Hubo un varón en la tierra de Uz llamado Job. Habla de Job 1:1. Perfecto, pero él, adicional de ser perfecto, dice que era recto y era temeroso de Dios, apartado del mal. Y cuando está utilizando acá este tipo de perfección, está hablando de la palabra tam, que es hablar de una persona gentil, una persona que es amable, tiene cortesía, es atento, es educado, y por eso le decía que era perfecto. Ahora, ¿cómo están nuestras actitudes? Porque Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Mire, dice la Biblia en un verso: perfeccionando la santidad en el temor del Señor, y sin santidad nadie verá a Dios. Es decir, de que básicamente nos toca que amar a Dios con todo el corazón, pero el que obedece a Dios, es decir, el que ama, obedece su palabra. ¿Y cuántos aman a Dios? Nos toca que obedecer en la palabra del Señor y llenarnos de actitudes, despojarnos del viejo hombre. Ahora, está diciendo acá en Juan capítulo 15, verso 9: como el Padre me ha amado, yo os he amado, dice el Señor. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo, ¿qué dice del gozo? Sea perfecto. Es decir, que a nosotros nos toca que ser personas alegres, gozosas. Nuestro Padre, un versículo dice: el Dios feliz. Y si el Padre es feliz, de igual manera tenemos que tener un carácter de alegría, de gozo, de felicidad, y hay que perfeccionarlo. Ahora, cuando habla de decir estar llenos de gozo, está hablando ahí. Estar algo que satisface, algo que está lleno, se llena en cuanto a este tipo de característica. Mire, definitivamente, ¿será que el enojo es de Dios? ¿Qué opina usted? Sí. Y hay enojo que es bueno y es malo. Nos toca que entonces estar en el equilibrio. Ahora, dice acá, mire, dice, y curioso acá, que quien lo dice es el Señor Jesús. Y dice el Mateo 5:48: por lo tanto, sed vosotros, ¿cómo? Perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces nos están pidiendo perfección como el Padre. Y esta palabra aparece en varios versículos, pero dice Colosenses, que habla de lo mismo, de esta palabra. Dice Colosenses 4:12: saluda a Epafras, el cual es de los vuestros, es vuestro paisano, es un siervo. Y este siervo es fiel, es siervo fiel de Cristo, de Jesucristo. Siempre está disponible o solícito para orar, para rogar por vosotros en oraciones, para que vosotros seáis perfectos y conozcáis todo lo que Dios quiere de vosotros. Es decir, que este hombre rogaba, oraba por otros, buscando que los demás se perfeccionaran, que buscaran que era lo que a Dios le agradaba. Mire, quizás si nos hace un examen en escatología, usted saca 100. Que gracias a Dios nos ha dado una palabra. Dones, es decir, yo los tengo todos, gloria a Dios. Pero ahí donde nos llama al carácter, ahí es donde nos toca que ver cómo estamos. ¿Cuál es nuestra manera de ser, de comportarnos? Esposos y pastores, ¿cómo somos en la casa? Esposos perfectos, esposas perfectas, gloria a Dios.
calidad. Mire, ella siente que camina en el aire porque ve la gloria de Dios en su casa con su marido. ¿Será? Tanta belleza. Mira, pastor, viera que sí, en la casa ella hasta me dice caramelo por dulce. Sería calidad, pero dice, este tipo de perfección de Epafras, dice, habla de teleios. Es una persona que trabaja. Es una persona que anda en constante crecimiento. Es una persona que tiene una mente correcta y que tiene un carácter adecuado. Es decir, cualidades de una persona que alcanza madurez. Entonces, cuando está hablando de perfección, también está hablando de madurez. No de ser viejo. Madurez. Amén. Bueno, yo no sé cómo va usted vaya tomando sus notas. Pero mire, Santiago, porque todos tropezamos. Hermano, quizás nos pasa lo del calcetín. Abrimos la boca y metemos la pata. Pero que el Señor nos auxilie. Porque ahí dice Santiago, está diciendo, mira, el 3:2 dice, porque todos tropezamos de muchas maneras, y si alguno no tropieza en lo que habla, en lo que dice, es un hombre ¿qué? Perfecto. Es decir, capaz también de refrenar todo su cuerpo, tiene dominio propio. Entonces, pero hay varios puntos acá que quiero ir adelantando poco a poco. Dice acá, no es que yo lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo que vi también alcanzado. Entonces, está hablando Pablo en cuanto a la necesidad de la perfección y en cuanto a perseverar en cuanto al llamado que tenía. Es decir, que acompañado al ministerio están nuestras actitudes y que Dios vea la ofrenda, tu sacrificio, y te vea a ti y se agrade de las dos cosas. Amén. ¿Cuántos dicen amén todavía? Gloria a Dios. Mire, ahora sigo acá. Entonces hablando de otra perfección y dice completar. Personas que alcanzan a completar. Está hablando de consumar, es decir, cumplir. Habla de varios detalles interesantes en cuanto a la perfección. Entonces Pablo, siendo un apóstol, está pidiendo o sabe que él tiene que tener perfección. Pero hay un versículo que como que nos auxilia, fíjese. Por eso le pongo la progresión progresiva, porque son detalles que se van alcanzando. Pero dice este Salmo 119:96, aún la perfección, ¿qué dice? Tiene límites. Es decir que bueno, pues nosotros somos vasos, pero cada vaso es diferente a otro. Pero según su especie, es un vaso perfecto. Es decir, cada quien es su instrumento. Y así hay un montón de seres. Aún a los ángeles les encuentra falla al Señor cuando los examina. Ahora, sigamos. Entonces, aquí digo yo, aquí nos auxilia el Señor, porque la verdad que es un proceso y luego Él nos va a terminar de perfeccionar. Pero dice, acá en cuanto a esto es perfecto, está hablando de alcanzar, o sea, aquello que es completo, aquello que es adecuado en sí mismo. Que nosotros seamos adecuados en lo que somos, que nos sepamos conducir como verdaderos hijos de Dios. Amén. Siendo semejantes a Cristo Jesús, es decir, ungidos del Señor. Ahora, sigamos viendo acá rapidito. Dice Dios acá en cuanto a Job 26:10, Él trazó el horizonte sobre la faz de las aguas hasta el límite de la luz y la frontera con la luz y las tinieblas. Es decir, que hay límites en las cosas. Es decir, a un Pablo le pidieron y él terminó la obra según el límite que Dios le puso a él. Es decir, que hay una tarea delegada a nosotros y somos dichosos si la alcanzamos a cumplir. Amén. Amén. ¿Todavía dice amén usted? ¿Sí? Ahora mire pues, entonces resulta que cuando habla de límite habla un tiempo, un espacio,
costumbres tienen su límite, los derechos tienen su límite, las leyes, las medidas, las normas, todo tiene límite. Y qué importante que nos manejemos dentro de los límites que a Dios le agradan. Es decir, que uno se puede salir de la raya donde debe estar. Es mantenerse en el camino y hacer lo que a Dios le agrada. Ahora, básicamente nos toca que ver aquí que dice que Él trazó el horizonte sobre la faz de las aguas. Estaba hablando esto, puso los límites. Ahora, veamos ese otro versículo tan interesante, Santiago 1:4. Y que la paciencia, ¿cuántos son pacientes acá? Hello, somebody. Mire, a la usted. Fíjese que aquí se pone cardíaco porque básicamente Moisés alcanzó a ser paciente y tenía un carácter así terrible. Para calmar los negocios le daba agua a otros. Los mataba pues. Cuando hay problemas, ¿cómo es usted? Para calmar las aguas. O tiene guantes para que se la pongan en la iglesia y calmen así las cosas. Fíjense que a uno nos toca que meternos en medio del fuego. Y a veces el fuego está cruzado y el Señor nos dé gracia para poder lograr llevar nuestra comisión a cabo para calmar las aguas. Entonces, pregunto, ¿cuánto necesitamos ese perfeccionamiento en la paciencia? Entonces dice que la paciencia ha de tener su perfecto resultado. Entonces, cuando es una persona paciente, está hablando que una persona que resiste en medio de la situación, que aguanta con alegría, dice ahí. ¿Será que es fácil aguantar con alegría donde hay tunazos? La verdad, Dios tiene que trabajar nuestro corazón, nuestra mente, y que los pensamientos y lo que oímos no baje al corazón y afecte nuestras emociones. Pero cuando está hablando, y así seáis, aquí habla otra vez perfectos. Así seáis perfectos y completos. Hablando de la paciencia. Y cuando está hablando acá, utiliza otro término en cuanto a la paciencia. Y está hablando una persona que es completa en varias situaciones, aplicaciones. Es completo en su manera de trabajar, en su crecimiento, en su mentalidad, en su carácter, en su madurez. Y necesitamos madurez para lograr bregar en situaciones difíciles donde se necesita paciencia. Yo creo que a todos nos ha tocado momentos donde necesitamos la paciencia. Amén. Y paz y tranquilidad. Usted haga así como dice el refrán, aquel hindú parece. Si no tiene solución, no te preocupes. Y si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Es decir, que el que nos va a ayudar a salir adelante es el Señor. Le hace ese aplauso fuerte, es el que te va a sacar adelante. Él es el que nos va a ayudar. Porque nosotros somos servidores de Él. Ahora, mire, el reloj va caminando rápidamente. Muy bien. Dice acá, Mateo 21:15, pero los principales sacerdotes y los escribas se indignaron, es decir, se enojaron cuando vieron las maravillas que Él hizo. Y los muchachos le aclamaban en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David. ¿Quiénes habían ahí? Muchachos, así como acá, ¿verdad? Muchachones. Entonces, los muchachos. Ahora, dice el verso 16 ahí, y le dijeron, ¿oyes a estos lo que están diciendo? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca habéis leído que de la boca de los niños? Niños, entonces hay muchachos, niños, y de los que maman, está hablando de los que comen palabra, pero dice acá, perfeccionaste. ¿Qué perfeccionó? La alabanza. Entonces, para alabar hay que hacernos como niños, porque de los tales es el reino de Dios. Le da ese aplauso sonoro al Señor con gratitud. Es decir, actitudes. Actitudes. Ahora, está hablando acá de la palabra catartizo, que es una persona que completa, que se ajusta. Y qué importante nosotros ajustarnos a las instrucciones, es hacernos aptos, es decir, un crecimiento, un desarrollo que nos
que nos reparan, nos reconstruyen, nos restauran. Y todos necesitamos ser restaurados. Amén. Amén. Quizás algunos ya están bastante restaurados. Y ya que usted es pastor, ya está casi al 100, digamos. Mire, pastores perfectos, aquella calidad, ¿no? Entonces, pero resulta que la gran bendición, que dentro del desarrollo dice que cuando lo veamos a Él, lo imperfecto se vestirá de perfección. Es decir, que nosotros vamos trabajando, pero los últimos toques, nuestro amado Padre nos los va a dar. Nuestro amado Señor Jesús nos lo va a dar. El Espíritu Santo nos va a auxiliar en medio de esto. Ahora, digamos viendo, denles aplauso al Señor con fuerza. Hechos 3:16. Por la fe en su nombre, es en el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre. La fe fortaleció. Quien veis, conocéis, y la fe que viene por medio de él ha dado esta perfecta, ¿qué dice? Sanidad. La verdad que a veces nosotros, hay sanidad que necesitamos nosotros, o sanidades que necesitamos en el cuerpo, pero también necesitamos que nuestra alma esté sana. Amén. Que no haya nada feo en nuestro corazón contra otros. Y que aún recibiendo el mal, no lo tomes en cuenta. Amén. Sobrellevándonos los unos a otros en amor. Porque estos sacrificios le agradan a Dios. Muy bien, qué lindo. Entonces, veamos acá perfecta sanidad. Pero aquí está, cuando está hablando de esta perfecta sanidad, está hablando de integridad. Está hablando sano adentro, en la integridad. Íntegros, correctos, que no padezcamos del mal del gavetazo. Sanos. Es decir, que ve las cosas y no tiene pegamento en las manos. Es decir, integridad, algo correcto, ser una sola pieza. Está hablando de sanidad interna. Amén. Entonces, cuando te está pidiendo el Señor perfección, nos está pidiendo algo que sí podemos alcanzar. Amén. Ahora, y yo sigo porque mire, cuando hablamos, lo que están hablando del tribunal de Cristo allá en los aires, cuando hablamos de eso nos van a examinar por nuestras buenas y malas acciones. Y ahí está nuestro carácter. Es decir que va a decir, no, es que viera cómo predicaba. Si ese talento yo te lo di. Yo hasta profetizaba cantadito, sí, pero yo te di el talento. Ahora te toca que presentar qué es lo que tienes tú, qué es lo que nosotros tenemos. Y como ya se acerca al final, mire, una ciudad en 4 días se arrepintió, Nínive, y evitó un juicio en 4 días. Si nosotros nos ponemos en sí, en pocos días podemos arreglar nuestra vida y estar de una manera agradable delante de Él. Ahora, yo corro porque el tiempo se va. Dice acá la palabra pleoro, es llenar. Está hablando acá, regreso, vamos a ver. Regreso acá, estaba en esta. Los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y dice ahí el otro verso, Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza os llene de gozo, paz. Pero curiosamente cuando utiliza la palabra gozo, habla de perfección. Continuamente gozosos. Alegraos, y dijo Pablo, alegraos, gozaos en medio de la cárcel, animando a otros. Entonces, hasta anda personas que tienen gozo, tienen alegría, que las pruebas, las aflicciones no los frenan, no, que tienen una esperanza que no avergüenza, tienen gozo en la esperanza de que un día verán a Cristo, y ese es nuestro anhelo, mirar al Señor, mantenernos con alegría y gozo. Ahora aquí dice, nosotros, ponga su nombre ahí, ministros, Colosenses 1:28. Nosotros anunciamos a Cristo con toda sabiduría. Aquí hay que ver cuántas sabidurías hay. Con toda sabiduría dice, aconsejamos y enseñamos a todos
para que lleguen a ser, como dice, perfectos. Entonces la enseñanza ministerial es decir que por medio de los ministerios hasta que todos lleguemos a la perfección. Así dice Efesios capítulo 4. En uno de los versículos. Entonces aquí está hablando de algo interesante, es decir, perfectos en varias circunstancias de trabajo, de crecimiento, de manera de pensar, de carácter, de actitudes morales y así un montón de cosas. Entonces, yo tengo que caminar, todavía tengo 14 minutos para los 50. Entonces voy bien. Entonces dice, ¿a cuánto le gusta la unidad? Ah, no, qué lindo, en armonía, todos en armonía. Es como el buen aceite que desciende, es unción, como desciende sobre la cabeza, las barbas, los maduros, y ahí pues vayamos el cuerpo. Pero aquí está diciendo, así diremos, dice esta versión, leo la Reina Valera 60 primero, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esta otra versión traduce, seamos un grupo unido. Hay diversidad, pero hay unidad. Amén. Tenemos un solo Señor, un solo Salvador, una sola fe. Y tenemos doctrinas que manejamos, que las creemos con todo nuestro corazón. Amén. Pero dice unidad, fe, conocimiento de un hijo de Dios a un varón que dice perfecto. Entonces nos lleva a la perfección. Es decir que a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, yo cuando veía eso es estar muy lejos. Porque yo si me comparo con el Señor es estar muy lejos. No, pues está hablando en carácter. Es decir que un carácter agradable. ¿Cuántos quieren tener carácter de Cristo? Señor nos auxilie, le das aplauso fuerte, que se plasme Cristo en nosotros. Que se plasme la actitud que había en Él. Ahora, aquí habla otra vez una variante semejante, cualidades de estar completo, de ser una persona madura, afectuosa, cariñoso, amoroso. Ahora, Hebreos, este verso tan lindo, nos habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a Jerusalén celestial, a la reunión de millares de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están escritos en todos los cielos, al Dios y juez de todos, los espíritus justos, ¿qué dice? Espíritus ya hechos perfectos. Y cuando utiliza esta palabra espíritus hechos perfectos, habla espíritus que completaron un carácter. Está hablando completar o llegar a consumar un carácter que se ha perfeccionado. Bueno, yo me eché una pensada. Bueno, ¿qué tal si meten a gente al cielo toda enojona? Toda amargada. Definitivamente Dios tiene que auxiliarnos. Y las cosas viejas están pasando. Amén. Entonces nos toca que preocuparnos tanto a la noticia que Cristo viene, como también al estilo de vida que tenemos. Que testifiquemos con nuestra manera de vivir que queremos agradar a Dios. Le da ese aplauso fuerte con nuestras actitudes, nuestros tratos con otros. Ahora, dice acá en el Salmo 52, desde el monte Sión, la perfección de la belleza de Dios brilla en su resplandor. Y aquí utiliza la palabra belleza en cuanto a perfección. Que usted se vea bien. Que cuando usted se vea al espejo diga, Señor, no te equivocaste cuando me hiciste. Que usted diga, oh my God, qué belleza, dice usted, ¿verdad? Creado y hecho por tus manos. Definitivamente creación de Dios somos. Ahora aquí habla de belleza, habla de plenitud, habla de un nivel completo de atributo de belleza. Que, mire, yo sé que las mujeres son buenas. Yo tengo mi esposa, mi hija, que cuando se meten al espejo es cosa seria. Pero es arreglando el paisaje. Mire, ellas se hacen truenos, relámpagos, tormentas, rayitos, de todo. Y ustedes, oh my God, dice usted cuando la ve. Pero, belleza, pero dice que la belleza debe de ser la, ¿cómo? La de adentro. Que el Señor nos vea bonitos por dentro. Amén, que el Señor se agrade de nosotros. Ahora, está diciendo así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, carne, espíritu, perfeccionando la santidad.
Ser hombres apartados, mujeres apartadas para Dios, con temor. Es decir, es llenar más, apartarnos más, es ser hacedores, es llevar a cabo, cumplir lo que nos corresponde como siervos, como hijas de Dios. Sencillamente es una manera de vivir, un carácter agradable delante de Dios. Dios no te va a pedir más de lo que no puedes dar. Amén. Entonces, usted puede ser una persona a todo dar en su casa. Que cuando se levanta, no se levanta con la chancleta al revés, no, que happy face, con alegría de corazón. Amén. Ahora, dice acá, se deleita el Todopoderoso en que tú seas justo. Sí, ¿ganará a alguien con que se haga perfecta en sus caminos? Pregunta. Salmo 41:12 dice, en cuanto a mí, en la integridad, habla de perfección, íntegro, me has sustentado. Es decir, en cuanto a mí, la integridad me ha sustentado y me afirma en su presencia. Bueno, cuando uno sabe que se está portando bien, estar en la presencia del Señor es fácil. A mí mi esposa me dice, mira, te estás portando bien. Me dice, ay, yo le gloria a Dios, voy bien, digo yo. Pero mire, delante de Dios, cuando uno sabe que anda bien, que no está haciendo cosas que no debe, uno está en paz. ¿Sí o no? Es decir, nuestro estilo de vida. Y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia si hemos fallado, alcanzar misericordia. Pero dice Salmo 37:37, mira, mira al hombre perfecto, es decir, al íntegro. Observa al recto, porque ciertamente hay un futuro, hay un porvenir para el hombre. Fíjese que es perfecto. Y aquellos que buscan la paz. Entonces, definitivamente hacer lo correcto nos va a ir bien. ¿Cuántos esperan galardones? Ahora el punto sería, ¿a causa de qué? Es decir, que no nos van a premiar de algo que no hemos hecho. Nos van a premiar por lo que hemos hecho. Que busquemos ser hombres ejemplares, siervas ejemplares en lo que se hace. Entonces aquí está hablando de la palabra tom. Y está hablando, es una dicha, un futuro, es decir, que tenemos una eternidad por delante, donde va a haber inocencia, integridad, sencillez, rectitud, bondad, moralidad. Habla de actitudes que a Dios le agradan. Mire pues, ahí están todas. Es decir, que la Biblia está rodeada de un montón de conceptos de perfección. Y cada concepto todos están encerrados al carácter, a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de ser. Entonces, veamos, el querubín caído, carácter, conducta, era modelo. El cordero, integridad, verdad, inocencia. Terminar las cosas, ser una persona completa, que cumple, que finaliza lo que empieza. Abraham era un hombre también, es decir, era íntegro, andaba en la verdad, hay que ceñirse a la verdad, era recto, sin tanchas, sin manchas, es decir, sin pecado. Noé era perfecto, era, es decir, un hombre irreprochable, estaba ceñido a la verdad, era inocente, una persona bondadosa, moral, un estado sin culpa. Job, perfecto, era una persona, aquí es chileno, es bonito, amable, con cortesía, atento, educado, se deja amar, es íntegro, perfecto, es tranquilo, es quieto, así como usted. Yo me sé que decir, gloria a Dios usted. Entonces dice aquí, lleno de gozo, es decir, es mejor estar lleno de gozo que estar empurrado, estar enojado. ¿Sabe usted que el que es feliz se arruga menos? Científicamente probado. Pero los que son amargados, saber hasta en la cabeza les salen arrugas. Mire. Sigamos, mire. Entonces está diciendo el Señor, mire, Epafras era un siervo, era su mente agradable delante de Dios. Hay que tener la mente de Cristo, cualidades de estar completo, de ser maduro. Hay que crecer y llegar maduro en el hablar, que no ofendamos en lo que hablamos y decimos. Está diciendo acá, Pablo habla de la necesidad de alcanzar esa madurez y acabar
en su carácter, en su forma de ser, en la palabra, completos a causa de la palabra, en lo adecuado, en lo que es adecuado en sí mismo. Hay límites, definitivamente los entendemos, en la paciencia, la perfección, es decir, personas que agradan a Dios teniendo una actitud agradable en medio de las dificultades, que no pierden la cordura. Es decir que, hermano, Señor, porque hay quienes que en medio de un enojo les da el patatush. Pero que el Señor nos ayude, que nosotros no nos afecten las circunstancias, porque ¿sabiste que una de las noticias es que los constructores y los pastores son los que más padecen de ataque al corazón? Según la presión, eso es un censo. Así que usted está dentro de la línea de los que tienen mucha presión. Pero como usted es así gozoso, no problem. No hay problema. Bueno, niños, así en edificación, actitud, mentalidad para agradar a Dios, sanidad en nuestro ser interno, en nuestra llenura, en consejería, que el Señor nos ayude en cuanto a estas cosas, ser varones perfectos, como lo dice el Señor acá, en carácter, en moralidad. Y todo va relacionado siempre al carácter, en todo lo que habla de perfección. Porque mire, yo sé que qué lindo que Dios te use, y qué bueno que Dios te use, pero la gloria le pertenece a Dios. Le das aplauso fuerte, a quien le toca que darle la gloria es a Dios. Amén. Entonces, es decir que nosotros de nuestra propia cuenta nada tenemos. Y si tenemos algo bueno es porque Dios nos lo dio. Entonces a quien tenemos que darle gracias es al Señor. Porque es decir que es lograr entender un equilibrio de que pues no haga usted, ¿verdad? Cuidadito conmigo. No. Es el Señor. El Señor. Mire, definitivamente no hay gente más inteligente que otra. Hay gente que estudia. Y si usted estudia, usted de conocimiento. Pero aparte del conocimiento, que tengamos un carácter agradable delante de Dios. Y que sea el Señor, estemos en los planes del Señor. Ahora, belleza. Amén, diga usted, gloria a Dios, aleluya. ¿Usted cómo se cree? ¿Bonito o feo? Ay, yo llegué tarde a la repartición, va a decir usted. Mire, ¿qué dice el segundo mandamiento? Amad a tu prójimo como tú te amas. Tú tienes que entender que tú tienes valor. Tú vales la sangre de Cristo. Le das aplauso sonoro. Eres hechura de las manos del Señor. Bueno, perfección, santidad. Bueno, está en oración, intercediendo por otros. Y así cada una de las actitudes. Usted puede buscar cada numeral y enriquecer mucho esto. Que a través de cada numeral puede encontrar muchos versículos que le van a enriquecer. Mire, según yo entiendo, tengo casi 50 minutos de haber predicado. Creo que tenemos buen tiempo como para... ¿Será que habrá alguna actitud que no le ha agradado a Dios de las suyas? No, de las de usted va a decir usted, no, también. Mire, todos necesitamos que Señor nos perdone. Mire, es decir que, como eres, no se habla de títulos, no estamos hablando al lápiz que va. Si Dios te dio un ministerio, te dio en la diversidad de ministerios que hay, y eso te dio, y gracias a Dios por lo que Dios te dio. Pero lo que Dios está viendo, cómo eres, tus actitudes, y cuando habla de carácter, actitudes y todo esto, está hablando de perfección. Yo te voy a invitar que te pongas de pie. Estamos a buena hora como para pedirle al Señor que nos perdone. Mire, amor y actitudes. El examen. Es decir, sabiendo que el Señor ya viene. Dice que no seamos tomados por indignos y no salgamos avergonzados delante de su presencia. Mire,
Gracias a Dios por lo que usted es, gracias a Dios por lo que usted ha alcanzado, gracias a Dios por todo lo que tiene, gracias a Dios por los talentos y gloria a Dios por las habilidades, dones que tiene. Y qué bueno que anhele todos los dones. Hay que buscar la santidad, claro que sí, pero también tenemos que buscar que hayan cambios en nuestra manera de vivir. El Evangelio es Cristo viviendo en nosotros. Así que si hay que pedir perdón por algo, ahorita dígale a usted, Señor, usted cierre sus ojitos ahí, sus lindos ojos azules que son celestiales. Señor, la verdad que tú me conoces. Usted con sus ojitos cerrados, usted con Dios. Señor, tú me conoces como soy en mi casa. Tú me conoces como soy como padre. Señor, tú me conoces como soy como líder. Mis actitudes. Vaya, pues ahí pongamos como mujer, como diácono, como anciano. O quizás eres de los 5 ministerios. Bueno, en cualquiera que estés. Como esposo, como esposa, como hijos. Bueno, aquí nos cierra todo. Bueno, qué lindo que nos dejemos amar de las demás personas bien en la casa. Qué duro sería que dijeran, ya llegó el logro. Que los hijos corran y así, resbaladitos bajo la cama. No. Dios es amor. Que nos llenemos de actitudes correctas. Mire, ¿sabe usted que dice el Evangelio de Juan, en el principio era la vida? Y habla de la vida Zoe. Y dice que los que estemos viviendo, estemos vivos, habla la vida Zoe otra vez. Vivos en el Espíritu, seremos arrebatados. Tengamos una vida agradable. Servidores, mire, el mayor servidor dijo, yo vine a servir. Pero a veces como líder piensa que uno tiene que ser servido, no. Que hayan actitudes correctas. A veces como que demandamos, exigimos a otros. No. Más bien que tengamos actitudes correctas. Claro, hay cosas que nos toca que dar órdenes por las responsabilidades que tenemos. Pero Noé, a quien llevó en esa arca maravillosa, fue a su familia. Todos encerraditos en el barquito. Bueno, primero de tu casa, que hayan actitudes correctas. Ama a tus hijos espirituales, porque Dios te puso con una paternidad, pero que agrademos a Dios. Quisiera orar, Padre mío, te presento con cada uno de tus hijos, tus siervas. Señor, yo sé que la sangre de Jesús tiene poder, y que el que se humilla alcanza misericordia. Dios mío, perdona nuestras actitudes, aquellas que probablemente no nos hemos dado cuenta y nos la den, y aquellas que nosotros sabemos. Señor, como hombres, como siervas, hijos, hijas de Dios, como servidores del altar, como aquellos que habremos de entregar cuentas por las almas que nos dieron a cuidar. Señor, auxíliame a andar en novedad de vida. Señor, que pueda yo dominar y tomar control de aquellas cosas que no están bien, someter mi vida en obediencia a ti, tomar la cruz y ir en pos de ti para morir, entregando mi voluntad para que tú vivas en mí. ¿Cuántos anhelan el rociamiento de la sangre de Jesús? Levante sus manos, Señor, desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Por favor, perdóname. Perdóname, yo habré de reconocer delante de mi esposa, mis hijos, demás. Y necesito ya no ofender tanto, porque ofendemos de muchas formas. Ayúdame a tener actitudes que te agraden, máxime, que anhelo ser candidato para el arrebatamiento. Deseo terminar la obra con alegría,
con felicidad. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor. Denles aplauso sonoro al Señor con gratitud. Señor los bendiga. Ministerios Ebenecer presentó la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, zona 5, Ciudad de Guatemala.